Bienvenidos todos. En esta serie de videos se va a explicar el concepto de transformaciones sobre objetos bidimensionales. Las transformaciones, que también se aplican a objetos en 3 dimensiones, básicamente son 3: traslación, escalación y rotación. Traslación significa mover el objeto. Escalación significa cambiar el tamaño del objeto, hacerlo más grande, hacerlo más pequeño. Y rotación consiste en girar el objeto. Veamos la primera transformación. La primera transformación, llamada traslación, opera bajo una fórmula muy sencilla. Es simplemente una suma. La fórmula de traslación consiste en 2 parámetros. Un parámetro Tx, el cual nos indica la traslación en X, y otro parámetro llamado Ty, que consiste en la traslación en Y. Es decir, la traslación del objeto pues, es sobre un punto en X y sobre un punto en Y por estar en un objeto en 2 dimensiones. Para poder entender la fórmula de traslación se necesita abstraer la imagen. Entonces, en este caso, nuestro ojo está percibiendo una imagen, un objeto en 2 dimensiones, en este caso, una estrella de 4 picos. Esa es la representación visual de información que está en datos. Entonces, se tienen parejas X y Y. Entonces, aquí se está haciendo referencia a la pareja 0,45. Esta información en datos visualmente representa el punto más a la izquierda del objeto. Y posteriormente, en el sentido de las manecillas del reloj, se van definiendo el resto de los puntos. Entonces, el siguiente punto en los datos es el punto 36, 36. El siguiente punto en los datos es el valor 4500 y así sucesivamente hasta completar todos los objetos de la figura. Entonces, la imagen contiene 8 puntos y los datos contienen 9 puntos. Se recuerda que el valor inicial, el punto inicial, también tiene que ser el punto final para poder cerrar el polígono. Bien, entonces una vez entendiendo la abstracción de los datos con relación a la imagen, una cosa es lo que nuestro ojo está percibiendo y otra cosa son los datos. Entonces lo que hacen estas transformaciones es trabajar a nivel datos. Entonces a cada punto en X simplemente habrá que sumarle la variable traslación en X. Y a cada punto en Y habrá que sumarle el valor traslación en Y. Esta fórmula, ¿cómo se implementa en código? El usuario tiene que proporcionar 2 parámetros, traslación en X y traslación en Y. En este caso se ejemplifica 20 píxeles para X y 10 píxeles para Y. Entonces, cada uno de los puntos del objeto, a cada punto en X se le va a sumar 20. Entonces quedan los siguientes datos. Y a cada punto en Y se le va a sumar la traslación en Y, en este caso 10, quedando de la siguiente manera. Entonces, el punto que originalmente era 0,45, sumándole 20 en X, la traslación en X, 10 en Y, la traslación en Y queda 20,55. Y se aprecia con un movimiento de 20 píxeles en X y 10 píxeles en Y. Entonces, se tiene un nuevo objeto trasladado 20 píxeles en X y 10 píxeles en Y.
Para hacer la representación se utiliza una cuadrícula con una escala de 5 píxeles. Cada cuadrito dentro de esta cuadrícula representa a 5 píxeles. Por esa razón, aquí el punto original, que está en la 0,45, se desplaza en la escala 4 cuadros que representan 20 píxeles y 2 cuadros para y que representan 10 píxeles. Y de esta manera se lleva a cabo la transformación, traslación. ¿Qué pasa con el código? Bien, el código es una función que se llama trasladar y recibe dos parámetros enteros, la traslación en X y la traslación en Y. Además, necesita recibir los datos del arreglo. En este caso, el arreglo se envía a través de un apuntador. Y también hay que enviar el total de datos, el total de puntos el total de parejas de ese polígono, de ese arreglo, más 1. Entonces, en este escenario, para poder hacer la llamada a traslación, lo que se requiere es poner el valor 2010 como función de traslación, enviar el polígono, la dirección de memoria del polígono, en este caso se llama la variable estrella-4, y el total de puntos de la figura más 1, o simplemente el número de parejas dentro de los datos. Entonces serían 9 parejas. Esa sería la llamada desde el código principal. Así quedaría la función en el código principal. ¿Qué pasa con la función como tal? La función como tal recibe en la variable tx el número enviado por el usuario, en este caso 20, en ty recibe por valor el número 10, en este caso, recibe el polígono, la estrella, y recibe en n el total de datos. Entonces el código es muy sencillo, simplemente hay que hacer un ciclo for en cada una de las parejas y sumarle la traslación en X y sumarle la traslación en Y. Y listo. Aquí un comentario con relación a un comentario técnico de cómo se está llevando a cabo el pase de los parámetros. Lo ideal es trabajar con funciones para darle independencia a los códigos y de esa manera podernos llevar a cualquier lugar. Y para ello pues hay que hacer un pase de parámetros eficiente. Entonces seguramente el objeto pues no está definido dentro de la función, habrá que pasarlo. Ahora en el lenguaje C hay un pequeño detalle con el pase de parámetros complejos. Los diseñadores del lenguaje C decidieron que el pase de parámetros solo se puede llevar a cabo con tipos de datos básicos. Entonces un tipo de dato complejo como un arreglo no puede ser enviado a una función en todos sus datos, por dos razones. Una es por cuestiones de espacio. Cada que se crea una variable en la función, esta ocupa espacio. Entonces digamos que traslación en X ocupa el dato 2 bytes en el principal y ocupa 2 datos dentro de la función. Es decir, la información está duplicada. Cuando es un tipo de dato básico, esta duplicación no tiene mucho costo en espacio de memoria, pero cuando es un arreglo sí. Entonces aquí tenemos 18 datos, 36 bytes de información que tendrían que ser copiados. Entonces hay una pérdida en velocidad al copiar los datos y hay una pérdida de espacio. Entonces los diseñadores del lenguaje C dijeron, bueno, ¿para qué vamos a enviar todo el arreglo? Vamos a perder tiempo en el copiado y vamos a perder espacio en la duplicidad de los datos. Entonces, pues mejor simplemente que el usuario envíe la dirección de memoria y con esa se trabaja. ¿Cuál es el costo? Pues que tenemos que aprender el concepto de apuntadores. Pero la abstracción del apuntador en este caso es muy sencilla. Vamos a la siguiente presentación para explicarlo.
Entonces, hay tres niveles de abstracción para poder trabajar las transformaciones. El primero es la imagen. Ahí pues prácticamente no hay abstracción, ahí pues lo que ve nuestro ojo es lo que interpretamos a través de nuestros sentidos. Vemos una estrella, pero sabemos que esa estrella está representada con datos. Entonces aquí hay una tabla que representa los datos de la imagen y todavía falta una abstracción más para ir a los códigos. Esa abstracción es un arreglo. Entonces la estructura de datos que vamos a estar trabajando es un arreglo. Entonces la información que está en el arreglo es lo que el usuario está percibiendo como una imagen. Bien, entonces el problema es que esa variable está declarada dentro de la función main o simplemente está declarada en algún lugar. Y para darle independencia a la función trasladar debe de recibir esos datos a través de un apuntador. ¿Qué está pasando con el apuntador? Cuando se trabaja con apuntadores hay que tener en cuenta dos conceptos. Uno es el nombre, uno es la dirección de memoria, la cual es simple y sencillamente la información puntos en este caso. Puntos solito, sin la información, sin el operador de referencia, el asterisco pues. En este caso, pues, la variable puntos toma el primer elemento del arreglo. Entonces, la variable puntos está apuntando al primer elemento del arreglo. Entonces, la función de traslación tiene que trabajar con la primer pareja. Entonces, vamos a trabajar con la dirección puntos y con la dirección puntos más 1. Estamos trabajando con la primer coordenada en X y la primer coordenada en Y. En este caso, 0,45. Y habrá que sumarle la traslación en X, TX y TY. Bien, para poder modificar la información desde la función hasta donde realmente están los datos, se necesita el operador de desreferencia asterisco. ¿Y por qué se necesita? Bueno, aquí hay una línea que trata de ilustrar que hay una barrera entre los datos del principal o de cualquier otra función, con relación a los de trasladar. Por algo que se llama integridad de la información, los datos están protegidos, entonces la función trasladar no tiene acceso a ningún dato que no esté definido dentro de trasladar. Este concepto lo rompe el de las variables globales, entonces no se recomienda usar variables globales en los programas. Entonces, en este caso se está pasando toda la información. Entonces, ¿cómo podemos manipular desde la función una variable que esté en otro lado? Bueno, pues eso se logra gracias a las direcciones de memoria, las variables de tipo apuntador. Entonces, punto solito, aquí pueden apreciar que está puntos y aquí está puntos más 1 con paréntesis, entonces apuntamos a la coordenada en X con puntos y a la coordenada en Y con puntos más 1. Ahora, queremos alterar el contenido de la información, no la dirección, entonces simplemente se trabaja con la desreferencia de memoria. Entonces, al colocarle a la variable del apuntador un asterisco previo, es porque queremos alterar la información. De esta manera, tenemos una conexión entre el código de la función y los datos que están fuera de la función y que fueron transferidos como parámetros. Entonces, el lenguaje C nos ahorra el copiado de la variable. Entonces, hay un ahorro en tiempo de copiado y en el espacio que se necesita para copiar. Otros lenguajes lo que hacen es copiar toda la información. Aquí solamente son 9 parejas de datos, entonces, pues la información es muy pequeña. Pero imagínense, en la realidad los polígonos pueden tener miles de puntos, entonces pues ahí sí la velocidad y el almacenamiento pues sería algo a considerar. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Pues se repite, es pagar la curva de aprendizaje de los apuntadores, que en realidad en este caso pues es muy sencilla, ¿no? Entonces al decirle asterisco y entre paréntesis puntos más 1, lo que hace el compilador es primero sumar un valor a la dirección, el efecto es ir al siguiente dato en el objeto, y al poner el operador de referencia, entonces vamos a alterar el valor 45 con la suma de la traslación en Y. Esa sería la forma de abstraer los apuntadores. Ahora,
en la siguiente iteración al ciclo hay que estar trabajando con la siguiente pareja. Entonces, a la dirección puntos, al valor que tenga puntos, que es una dirección de memoria, hay que sumarle 2 y acumularlo en puntos. Entonces, para la siguiente iteración, vamos a estar trabajando con la pareja 36-36, en la siguiente 45-0 y así hasta completar cada uno de los puntos. Muy bien, esta sería la abstracción de los apuntadores como base de parámetros. Regresamos a nuestro documento y bueno, pues aquí está la función completa. Podemos apreciar que el código es realmente sencillo. Ahora, si lo queremos apreciar sobre el compilador, bien, pues aquí tenemos nuestro objeto estrella. Se va a dibujar la estrella con los datos originales, se va a hacer una pausa para apreciar el cambio, después se vaya a hacer la llamada a la traslación, enviando la coordenada 2010, enviando la estrella, el objeto estrella y sus 9 parejas de puntos, para después volverlo a graficar. Entonces la función traslación solamente se lleva a cabo sobre los datos. Es necesario llamar a la función que imprime los polígonos de graphics.h para poder apreciar los resultados. Entonces vamos a la ejecución. Ahí está el objeto original, las coordenadas del objeto original y después las coordenadas con una traslación 20 en X, 10 en Y. Los objetos están muy cercanos. Vamos a hacer que se desplacen un poco más, vamos a decirle 200, 100, vamos a agregar un 0 a cada una de las coordenadas para apreciar mejor la traslación. Entonces aquí tenemos los puntos originales y en el siguiente despliegue serían 200 puntos en X y 100 puntos en Y. Entonces con esto completamos toda la explicación para la transformación bidimensional traslación.